Hoy vamos a ver, hermanos, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia aún las más miserables y lastimosas de sus criaturas. Nosotros debemos tener un conocimiento balanceado de Dios. A veces estudiamos un atributo de Dios y nos olvidamos de los demás. Entonces estudiamos que Dios, por ejemplo, es amor y creemos que solamente es un amor y es un amor mundano y nos olvidamos que Dios también es santo y que es justo y que castiga la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Ese Dios de amor hace eso. ¿Sí? Pero también a veces nos vamos al otro extremo y estudiamos la ira de Dios y vemos a un Dios fuerte con el pecado, implacable, que mató a 100 y pico de mil de asirios porque se opusieron al plan de Dios, que mató niños inocentes en Egipto, que se tragó con el mar a todo el ejército del faraón. Y bueno, y tenemos muchísimas otras referencias en el Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo Testamento, donde Dios quitó la vida por causa del pecado. ¿Cierto? Y vemos un Dios implacable con el pecado. Y podemos también caer en el extremo de ver a un Dios demasiado rígido y nada más. Pero nosotros tenemos que tener un balance, hermanos. Y por eso es importante conocer todo el carácter de Dios. Y cuando digo todo me refiero a tener una pequeña luz de quién es Él. Porque nunca llegaremos a un conocimiento perfecto de su persona. Ni siquiera cuando estemos en la eternidad llegaremos a conocerlo de manera plena. Constantemente estaremos conociendo a Dios, porque es que Dios es infinito. Amén. Entonces, cuando estudiamos la misericordia de Dios, sabemos que ese Dios implacable con el pecado, ese Dios que tiene ira contra el pecado, como Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero también la Escritura dice, grande en misericordia es Jehová. Amén. Entonces debemos entender, hermanos, que Dios es un ser perfecto y que nosotros no tenemos el derecho de mirar hacia arriba y hacernos una idea de Dios y decir, bueno, misericordia significa que, bueno, Él va a coger el pecado y lo va a meter debajo del tapete y aquí no pasó nada, ¿no? Misericordia significa que Él va a proveer los medios santos, sabios y perfectos para perdonar a un pecador. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Amén. En ese sentido, hermanos, la misericordia de Dios no significa que Dios como que se olvide del pecado y como que diga, no, tranquilo, yo sé que tú eres una persona, no tuviste un padre, por eso eres así, o tienes dificultades en tu matrimonio, estás dolido, entonces por eso te comportas de esta manera. No, Dios no tiene ningún tipo de consideración con eso. Cuando es pecado, ¿qué exige Dios del pecado y del pecador? Arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que yo no echo fuera a ninguno que viene a mí. Y que Dios no rechaza un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. A este miraré y en este me fijaré. Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice Isaías. La misericordia de Dios, hermanos, no significa que Dios se va a olvidar del pecado, significa que Dios va a perdonar el pecado. Y ese perdón ha sido provisto en la sangre de Jesucristo. O sea que Dios no nos perdona pasando por alto su santidad. Dios no nos perdona pasando por alto su justicia y su ira, no.
toda su ira, toda su justicia fue derramada en Cristo Jesús. Y por esa razón es que Él puede ahora perdonarnos. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios. ¿Alguna vez usted se imaginó que Dios fuera tierno? ¿Un Dios tierno? ¿Dios, Jehová de los ejércitos, es tierno? En alguna descripción de las Escrituras dice que quise recogeros como la gallina sus polluelos, ¿cierto? Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, un Dios tierno y compasivo con aquel que se acerca a Él en arrepentimiento. Pero es un Dios fuerte, es fuego consumidor con aquel que rechaza a Cristo y está empecinado en vivir una vida de pecado. Ese es Dios. Amén. El Dios de misericordia ha mirado a las criaturas, particularmente a los seres humanos, en su perdición, en su enfermedad, en su muerte espiritual. Los ha mirado con ojos de misericordia. Ha colocado fijamente sus ojos en Él y ha decidido salvarlos. La Biblia claramente habla de que la salvación es un plan eterno de Dios. No es algo que Dios se ideó después de que creó al hombre. No es algo que Dios dijo, cayó Adán y ahora me toca salvarlos. ¿Qué hago? No. Apocalipsis capítulo 3 es claro en eso. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el propósito de Dios, ¿cuál es? Salvación para una humanidad caída. El término hebreo Hesed, que denota misericordia, puede ser traducido como bondad, amor, gracia, misericordia, fidelidad o devoción. Este vocablo se usa aproximadamente unas 240 veces en el Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos, donde vemos que el salmista dice, para siempre bendeciré tu nombre, Jehová, porque para siempre es tu misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de misericordia, vemos como una especie de traslape entre lo que significa la bondad, misericordia, gracia y amor, ¿sí? Y vamos a encontrar cosas similares en lo que es estudiar el amor de Dios, estudiar la misericordia, estudiar la bondad, estudiar la gracia de Dios. Van a haber cosas similares en lo que se estudie, porque podríamos decir que todo eso que estamos hablando del amor, misericordia y gracia se desprende de una perfección muchísimo más grande o un propósito muchísimo más grande en Dios, que es su bondad. De la bondad de Dios se desprende su amor, su misericordia, su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es bondadoso a quienes que no merecen esa bondad y esa misericordia. Entonces, hermanos, vamos a encontrar muchas referencias en el Antiguo Testamento donde Dios se refiere a los seres humanos como que ha tenido misericordia de ellos. Que Dios ha decidido pasar por alto el castigo de manera temporal a ciertas personas. Vemos, por ejemplo, allá en 2 de Pedro, que muchos falsos maestros dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Y hacen burla de la segunda venida de Cristo diciendo, han pasado muchos años, Cristo no va a volver. Pero ahí el autor responde, Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hay una traducción bíblica del hebreo al griego que se llama la Septuaginta. De pronto usted ha leído algo sobre eso. O la Biblia de los 70. Es una traducción de la Biblia hebrea al griego.
esta traducción fluye de la exposición del pueblo de Dios al gobierno de Alejandro Magno y el imperio griego y demás. Ellos perdieron parte de su lenguaje y ellos hicieron una traducción. Y es particularmente importante ver que cuando ellos encontraron ese término Gesed, a esa traducción, en la mayoría de los casos la tradujeron como misericordia. Tenían muchas opciones para traducirla. Ya les comenté que se puede traducir como bondad, amor, gracia, misericordia, fidelidad y devoción. Pero muchos de esos usos que el Antiguo Testamento tiene de ese término hebreo es misericordia. Y eso nos habla, hermanos, de cuánta misericordia, valga la redundancia, Dios ha derramado sobre la humanidad. Si usted lee el Antiguo Testamento y usted solamente ve un Dios que castiga el pecado, si usted solamente ve un Dios que derrama fuertemente su ira, si usted solamente está fijando sus ojos en el Sinaí cuando Dios se presenta en relámpagos, en truenos, y usted no ve la misericordia de Dios para con los hombres desde Adán y hasta Cristo y después de Cristo y hasta el presente, pues no estamos leyendo la Biblia. Estamos enfocando la mirada en ciertas cosas, pero la misericordia de Dios se ha manifestado de manera profunda en las Escrituras. Y eso significa, hermanos, que nosotros podemos confiar en que Dios realmente es un Dios de misericordia al que podemos ir por perdón. La palabra de Dios dice: acerquémonos confiadamente hacia el trono de la gracia para hallar ¿qué? Gracia, misericordia y ¿qué? Oportuno socorro. Quiero que vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, un texto bíblico que a algunos no les gusta, pero pues está en la Biblia y hay que estudiarlo. Y hay que darle gracias al Espíritu Santo de que lo colocó allí. ¿Cierto? Romanos capítulo 9, verso 15. Romanos capítulo 9, verso 15 dice: pues a Moisés dice, ¿quién? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice el versículo 17. Una razón. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A mí me da temor un Dios así. Temor, terror. Pero terror de estar del lado de aquellos que están en la lista del faraón. Porque Dios dice claramente acá: para eso te he levantado. O sea, no hubo otra razón por la cual Dios levantó a Faraón como el hombre más poderoso de la época. No hubo otra razón por la cual Dios permitió que Faraón esclavizara a su pueblo, sino para mostrar su poder. Pero a nosotros nos ha dado ¿qué? Su misericordia. Lo primero que debemos ver, hermanos, es que la misericordia de Dios es soberana. Dios no está obligado a dar misericordia a todos los hombres. Aquí lo dice: yo tendré misericordia de quien yo ¿qué? Quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él decide el curso de la historia, porque Él es el que gobierna, no nosotros. Yo no tengo ningún derecho para decir que Dios está obligado a tener misericordia de cierta u otra persona. Más bien yo debo decir: Señor, por favor, ten misericordia. Esto lo entendió el
Este hombre que estaba postrado mientras Jesús iba caminando y él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no dijo: Jesús, voy a hacer un pacto para que tú me bendigas, voy a decirte, mira, yo he practicado el judaísmo, nací, soy de la tribu de Judá, debes tener favor conmigo. No, él dijo: ten misericordia. Él no estaba exigiendo el favor de Dios, porque el favor de Dios es ¿qué? Es favor de Dios, no es deuda de Dios. Para que algo sea favor, tiene que darse voluntariamente. Pero si yo estoy obligado a darle algo a alguien, ¿qué pasa? Ya no es un favor, ya no es un regalo. ¿Qué es? Es el pago de algo. Es una deuda que yo tengo y que tengo que pagar. Pero Dios no tiene ninguna deuda con el ser humano. Y por eso la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La misericordia de Dios es soberana. Dios decide a quién darla. Salmo 145, 8. Salmo 145, 8 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué nos dice este texto? En este salmo encontramos un contraste entre lo que no es Dios y lo que sí es Dios. Entre la forma en que Dios actúa frente a ciertas situaciones y la manera en que ha actuado en otras situaciones. Es muy lindo como lo expresa el salmista allí, es lento. ¿Para qué? Para la ira. Cuán diferente a nosotros, ¿no? Que nosotros somos rápidos para la ira. Somos rápidos para irarnos. Vamos desbocados como caballos cuando estamos airados, pero Dios que es lento para la ira. También nosotros somos fuertes y somos impulsivos para emitir juicios. Somos rápidos para condenar. Somos rápidos para señalar. Somos rápidos para destruir. Pero Dios es grande en misericordia. ¿Sí? ¿En cuán diferente es Dios de nosotros? Cuán grande es nuestro Dios, que siendo el Rey del universo, por su propia voluntad decide tener misericordia de seres humanos que no merecen esa misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 13 dice: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos allá. Segunda de Corintios 1, 13. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 13. Bendito, 13, sí. Bendito sea el Dios. ¿No? ¿Está mal? Por eso digo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Amén. ¿Qué nos enseña este texto? Ya vimos que la misericordia de Dios es soberana. Aquí entendemos que la misericordia de Dios es intrínseca. ¿Qué significa eso? Que sale de Dios, nace de Dios. No tiene otra causa sino Dios mismo. Por eso utiliza el término Padre. Padre es el que engendra. Y en ese sentido, el Padre ha engendrado misericordia. Él es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Por naturaleza, es misericordioso.
Si Dios no fuera misericordioso, Cristo no hubiera ido a la cruz. Amén. Si Dios no fuera misericordioso, no existiría la iglesia. Usted no estaría sentado allí y yo no estaría acá. Sigue diciendo el texto. ¿Y Dios? ¿De qué? De toda consolación. La misericordia de Dios es soberana, pero es natural en Dios. Nace de Dios, fluye de Él. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Otro de los textos poderosos de la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 1. Efesios capítulo 2. Está después de Génesis. ¿Sí? Y antes de Apocalipsis. ¿Sí? Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el ser humano antes de Cristo? Muerto. Esos pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero. Un pastor decía alguna vez, gloria a Dios por esos, pero. Mira la historia del ser humano antes de Cristo. Esa es la hoja de vida de un pecador. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Por gracia sois salvos. Tremendo. La misericordia de Dios no solamente es soberana, no solamente es natural en Él, sino que es abundante en Él. No es una misericordia que Él da de manera tacaña. Sí, tendré compasión de ti. La palabra de Dios dice que sus misericordias ¿qué? Son nuevas cada mañana. Amén. Y aquí el texto dice que Dios es rico en misericordia. Es abundante en misericordia. Tremendo. O sea, no está diciendo únicamente que Él es misericordioso. Está diciendo que es abundantemente misericordioso. Está diciendo que Él es extremadamente misericordioso. Y no hay una muestra más grande de la abundancia de su misericordia que haber perdonado a hombres pecadores, aborrecedores de Dios, como usted y como yo. La palabra de Dios dice que el hombre aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre odia a Cristo. Todos nosotros odiamos a Cristo. ¿O alguien aquí amaba a Cristo desde que nació? Nadie amaba a Cristo. Nadie amaba a Cristo. Alguna vez estaba hablando con un pastor y me preguntó, bueno, ¿cómo es su testimonio? Y yo le empecé a contar, no, yo era esto. Después conocí a Cristo, me aparté, hice esto, y él me miró así. Me dijo, no, pues yo sí no era como tan malo. Y yo lo miré así como, no, somos culpables delante de Dios. Y es su misericordia la que nos sostiene. Amén. Pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia. Cuando usted peque, cuando usted denigre el nombre de Dios, deshonre el nombre de Dios, no huya de Dios. Si usted es un verdadero creyente, no huya de Dios. Al contrario, recuerde esta promesa.
Dios es rico en misericordia y seguramente Él tiene una misericordia para darle a usted si se arrepiente. Seguramente si usted va al lugar secreto y dice, Señor, soy débil, soy pecador, ayúdame Dios, ten misericordia de mí. Estoy seguro que Él no le va a echar fuera. Estoy completamente convencido de que Él no le va a echar fuera, porque Él es rico en misericordia. Amén. Santiago capítulo 5, verso 11. Santiago, después de Hebreos, antes de Pedro, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que, ¿qué? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, o el propósito del Señor, que el Señor es muy y compasivo. Si usted ha leído la historia, la vida de Job, usted notará que Job era un hombre común y corriente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dios decidió ¿qué? Destruirle la vida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Él puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera y porque usted no puede reclamarle cuando se quede sin trabajo o cuando su novia lo deje, o cuando alguien hable mal de usted, o cuando le pase esto o cualquier otra cosa. Porque si Dios hizo esto con Job, ¿quién es usted para reclamarle a Dios que le haga algo tan mínimo como que alguien hable mal de usted? ¿Cierto? Y Dios decidió destruir la vida de Job. Le quitó los hijos, las propiedades y cayó enfermo. Entonces, cuando él está en esa situación, ¿qué pasa? Los super amigos espirituales llegan a rescatar a Job el pecador. Tú tuviste que haber hecho algo porque si no, Dios no se estaría tratando de esta manera. Algún pecado cometiste y por eso Dios te está castigando. Y Job dice, no, yo no he blasfemado el nombre de Jehová. Al final del capítulo 42, al final del libro, perdón, en el capítulo 42 más o menos, empieza Dios a entrevistarse con Job y Dios le dice a Job, Job, perdóname, se me fue la mano contigo. A veces soy un poco fuerte y estricto con mis hijos. ¿No? ¿Qué fue entonces qué es lo que dice Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cíñete y tú me escucharás. ¿Dónde estabas tú? En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿quién eres tú, Job? Eso fue un acto de misericordia de Dios. Y al final, y mientras estaba en esa entrevista con Dios, Job se levanta y dice, no, pero ¿dónde están mis derechos? Yo soy hijo del rey. No, Señor, te está pasando la mano conmigo, tampoco me hables así. O sea, ¿no te das cuenta que estoy enfermo, perdí mis hijos, mi vida ha sido destruida y antes vienes tú a regañarme, Señor? No, Padre, así no podemos, Señor. ¿Qué dice Job? Baja la cabeza, una profunda tristeza embarga su corazón. Y yo me imagino que él no lo dijo así. ¿Sabes qué, Señor? De oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. No, yo creo que él temblaba y decía, Señor, yo antes no te conocía. Yo antes tenía una idea vaga de ti, Señor. Cuando todo lo tenía, yo creía que tú eras de esta manera. Cuando todo lo tenía, yo pensaba que tú eras así. Pero ahora que me has quitado todo, ahora que me has pasado por esta prueba tan difícil, ahora que mis ojos te ven verdaderamente, ahora sí te conozco, Señor. Dios derramó misericordia sobre Job. Y no falta el hermano, bueno, o el casi hermano que dice, no, pero después le restituyó todo y entonces la bendición de Dios. Por favor. La misericordia de Dios actuó profundamente en la vida de Job. ¿Para qué? Para humillarlo y ¿qué? Y mostrarle quién es Dios. Si usted encuentra un pastor después de que usted salga de acá,
espero que no se vaya de esta iglesia, y un pastor predica sobre este texto y le habla sobre las finanzas y le habla sobre la prosperidad y no le habla de conocer a Dios, sepárese y salga de allí, porque es que la Biblia no fue escrita para nosotros, la Biblia fue escrita para revelar a Dios, no fue para nuestro éxito, para nuestra realización, sino para revelar a quién, a Dios. El único propósito de Dios al destruir la vida de Job era ¿cuál? Revelarse a Él. Amén. Lucas 6:35. Y vamos a terminar, hermanos, con una pequeña actividad. Usted va a responder unas preguntas, sino más bien qué le dice la Escritura acerca de la misericordia de Dios. Hemos visto que la misericordia de Dios es ¿qué? Soberana, o sea que Él decide dársela a quien Él quiere. La misericordia de Dios es ¿qué? Abundante, o sea que Él es rico en misericordia, no le falta misericordia. Él no va a decir, no, sabes que llegaste tarde, ya no puedo tener misericordia de ti, no. Abundante en misericordia. Y en tercer lugar, es natural en Dios el ser misericordioso. Él no está actuando cuando tiene misericordia de alguien.